Nos acompaña vía telemática Roger Celi, coordinador de Observatorio Legislativo, para hacer una evaluación de la Asamblea Nacional. Tomando en cuenta que hoy la función legislativa está de vacancia, ¿no? Retornaría el 30 se dijo, pero ya de aquí será el próximo año. Damos la bienvenida entonces al señor Roger Celi, coordinador del Observatorio Legislativo. Gracias por acompañarnos. También el saludo de mis queridas compañeras Raiza Mariño, Marisol Castillo y quien les habla, Rodrigo Iguaznia. ¿Cómo le va? Muy buenos días, un saludo cordial a toda la distinguida audiencia de Radio Rumba. Muchas gracias por la invitación. Yo quisiera empezar, estimados, hablando acerca de lo que está sucediendo con Pachacutic, que ustedes ya lo habían mencionado. Existe una preocupación al Me respecto de lo parece que muy va a bien esa suceder. división del bloque en la Asamblea En, Nacional en realidad, o la justicia indígena. en realidad, a la interna de la Asamblea, esta división abonaría aún más a aumentar a los asambleístas independientes. Porque yo le debo recordar a los legisladores que se han separado de Pachacutic que la ley orgánica de la función legislativa en su artículo 118 establece los límites para la constitución de bancadas legislativas, el cual dice, y cito textualmente: en ningún caso pueden constituir bancada legislativa por separado las y los asambleístas que pertenezcan a un mismo partido o movimiento político. Por lo tanto, al hacer esta separación de Pachacutic, ellos no podrán constituirse como bancada porque la ciudadanía los eligió para representar a Pachacutic y abonarán a formar parte de los asambleístas independientes. ¿Y cuál es el problema? Que haya más asambleístas independientes, pues la compra y venta de votos, pues las mayorías móviles, que finalmente, como usted conoce, en cada votación pueden apegarse a un favoritismo coyuntural, con lo cual, pues la representación de la ciudadanía en el Parlamento sigue estando afectada. Ahora, señor Celi, en la misma ley orgánica de la función legislativa, ¿no establece sanciones para estos bloques que se subdividan al interior del Parlamento? No existe ninguna sanción. No obstante, yo debo reconocer que existen prácticas internacionales que regulan el transfugismo político, porque esta es una situación de transfugismo político, o mejor conocido como camisetazo. Por ejemplo, en España, los partidos políticos han acordado no recibir a legisladores o a políticos que se hayan cambiado de partido político. Con eso han disminuido y han un poco desanimado a los legisladores que van de partido en partido para que ya no incurran en este famoso camisetazo. Desafortunadamente, la ley orgánica de la función legislativa y las normas ecuatorianas no contemplan ninguna sanción para los legisladores que incurren en estos famosos camisetazos o separaciones de los bloques o bancadas con las que fueron electas. Así también, pues, los legisladores han en innumerables ocasiones referido que el Comité de Ética debería investigar y sancionar los intereses que tendría detrás cada uno de los legisladores al respecto de determinadas decisiones a la interna del Parlamento. No Señor Celi, obstante, sí. sí, para cerrar este tema de Pachacutic, ustedes como observatorio, ¿han visto de esta división que viene desde cuándo y que se manifiesta que un grupo obedece al gobierno, otros al correísmo? Ustedes que están vigilando todo el accionar de cada bancada legislativa, ¿cuál mismo ha sido el comportamiento del movimiento Pachacuti, que nunca en historia han tenido un número tan grande de legisladores, incluso una presidenta de la Asamblea Nacional? Desde ese punto de vista, ustedes han visto, uno dice que Guadalupe Llori protege al gobierno, blinda al gobierno con un grupo de legisladores de Pachacuti. Por eso el descontento de otro grupo. Entonces, usted que está casa adentro y está observando el trabajo legislativo, ¿qué mismo hay de fondo? Bueno, acá hay una situación que debe ser vista desde el inicio. Recordemos que la elección de autoridades el 14 de mayo, en la sesión inaugural de la Asamblea Nacional, fue posible gracias a el acuerdo legislativo entre Pachacutic, el BAN y otras bancadas, excepto la bancada de UNES. Y los legisladores que ahora están decidiendo separarse del movimiento o de la bancada, pues en su momento apoyaron un acuerdo legislativo. Ahora bien, desde el informe que se realizó en la Comisión de Garantías Constitucionales, el informe de los famosos Pandora Papers, se nota una separación al respecto de dos posturas políticas. Una, que no ha declarado oficialmente ser afín al gobierno, que en este caso es
el grupo de legisladores liderado por la presidenta Guadalupe Zori, y la otra parte, pues, en cambio, de los legisladores que están en contra y que apoyaron el informe de Pandora Papers. Ahí ya se vieron dos distintos criterios al respecto de el oficialismo y su afinidad. No obstante, el bloque de Pachacutic no siempre ha estado separado, eso hay que reconocerlo. Por ejemplo, cuando sucedió la votación para el archivo de la ley urgente en materia económica, la bancada votó de forma orgánica, no, lo cual no sucedió con otras bancadas, por ejemplo. Entonces, la bancada de Pachacutic, si bien es cierto, está mostrando índices de transfugismo político, de camisetazo, pues aún no se han concretado totalmente, puesto que las siguientes decisiones que se vienen para el próximo año, por ejemplo, las reformas a nivel laboral, me parece que van a unir más a esta bancada, que es lo que espera la ciudadanía, y que voten de forma orgánica. Son ya las 7 de la mañana, 29 minutos, 7:29 minutos. Seguimos conversando con Roger Celi, coordinador del Observatorio Legislativo, haciendo un balance de lo que ha significado estos 7 meses de trabajo de la Asamblea Nacional. Importante también consultarle sobre este tema. Usted ha hecho, de pronto el observatorio ha hecho un balance del trabajo en cuanto a la aprobación de normativas que ha hecho este legislativo. ¿Cuál es el porcentaje en ese sentido, señor Celi? Bueno, en promedio, este periodo legislativo, en estos 7 meses que va de gestión, la Asamblea Nacional ha aprobado una ley por mes, en promedio. En total, 7 leyes ha entregado al país. Este indicador dista mucho de la gestión de anteriores periodos legislativos, en donde al mes se aprobaban de 2 a 3 normativas. Esto puede deberse a que la Asamblea Nacional ha ocupado su tiempo en distintos procesos, legítimos por supuesto, como los procesos de fiscalización y control político, en donde ha llegado a tramitar 5 juicios políticos en el Pleno de la Asamblea Nacional. Otros 6 están siendo tramitados por la Comisión de Fiscalización y Control Político. También la Asamblea Nacional ha dedicado su tiempo a aprobar resoluciones y exhortos. De esto que la ciudadanía ya se ha dado cuenta y que parece ser una pérdida de tiempo. Y ahí hay dos posturas. La primera es que la Asamblea Nacional no debería hacer eso y que debería dedicarse a aprobar leyes, ser, entre comillas, una máquina de aprobación de leyes. No obstante, la otra postura, que me parece una de las más acertadas, es que la Asamblea Nacional sí debería priorizar las resoluciones que aprueba, porque esto demuestra una posición política al respecto de determinados temas. No olvidemos que las resoluciones no tienen un vínculo jurídico. Por ejemplo, la resolución que exhortó con tinte de obligación a que retorne el presidente Lenín Moreno al país, pues simplemente no terminó en nada porque no tenía un vínculo jurídico total, ¿no? A diferencia de otras resoluciones que tienen que ver con el llamado a comparecer a funcionarios, en donde las resoluciones son totalmente legítimas y esto abona a la fiscalización y control político. En total, la Asamblea Nacional ha aprobado 39 resoluciones. Recordemos que para que se apruebe una resolución, el Pleno debe reunirse, discutir, debatir, y pues esto tomaría algún tiempo. Entonces, el llamado a la Asamblea Nacional desde la ciudadanía a que priorice la forma en la que se aprueban las resoluciones o incluso las temáticas, ¿no? De las 7 de la mañana, 31 minutos, 7 de la mañana, 31 minutos, dialogando con Roger Celi, coordinador del Observatorio Legislativo. ¿Se está cumpliendo esta agenda trazada por las autoridades de la Asamblea Nacional? Al mismo tiempo, porque ha habido una serie de escándalos que ha sido dominio público. Quizás eso mucho dice que hay una deuda y muchos pendientes que ha dejado ya en estos 7 meses de trabajo. ¿Qué dice el observatorio respecto al tema? Aquí hay algo interesante que contar, más allá de lo que dice el observatorio, que ya voy a entregar algunas cifras. En una nota de prensa publicada por Diario El Expreso, la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Zori, quien lideró la creación de la agenda parlamentaria con otras bancadas, ha dicho que está preocupada porque la agenda parlamentaria ha sido cumplida mínimamente. Entonces, si la presidenta de la Asamblea Nacional, la primera personera del legislativo, está preocupada, imagínense cómo estamos nosotros. Nosotros también estamos preocupados porque los más de 107 indicadores en materia de legislación que se planteó este periodo legislativo de mayo a mayo, porque la agenda parlamentaria dura un año, pues está cumpliéndose en menor medida que el 40%.
¿no? Hay 5 ejes en esta agenda parlamentaria: un eje de salud, de educación, un eje de economía, un eje de naturaleza, de derechos humanos y un eje de ética y probidad. Este último eje, el eje de transparencia, ética y lucha contra la corrupción, también está siendo cumplido en bajos niveles. Por ejemplo, ustedes conocen que la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, tan importante para que la ciudadanía pueda conocer la información del Estado y que se está haciendo, pues tiene ya larga data. Se aprobó en 2004 y no ha sido actualizada hasta el momento. Hay un proyecto de ley sustitutivo que actualiza esta ley de transparencia acorde al estándar internacional en la materia, y pues esta ley aún no tiene un informe para primer debate, por ejemplo. También existen leyes, por ejemplo, que buscan prevenir los conflictos de interés en el sector público y que están siendo tramitadas, pero que aún no despegan. Entonces, Señor para Celi, finalizar, sí. en base a lo que usted manifiesta, entonces un 77.8% ve mal el trabajo de la Asamblea de este periodo. ¿Y en qué se diferencia el actual periodo del anterior, que se fue en mayo de este año? Hay una diferencia sustancial. Si bien es cierto, como usted señala, la credibilidad de la Asamblea no ha mejorado, de hecho, se ha perdido. Pero hay una diferencia, y es el trabajo de fiscalización y control político. Nosotros, con mucho agrado, digamos, hemos visto que la Comisión de Fiscalización ha sustentado juicios políticos. La sustentación puede estar bien, puede estar mal. Recordemos que la Asamblea es un órgano eminentemente político y la sustentación tiene un carácter muy político y una carga política importante, pero se ha hecho la tarea. El trabajo de fiscalización está siendo ejecutado. Han llegado 5 juicios sustentados al Pleno de la Asamblea Nacional que han tenido éxito, por ejemplo, con la censura del excontralor general del Estado, Pablo Celi, quien no pudo ser destituido porque ya renunció al cargo. Ahí quizá hay un problema en cuanto al principio de oportunidad que debe cumplir la Comisión de Fiscalización, puesto que los funcionarios ya renuncian antes de que sean enjuiciados políticamente y solo pueden ser censurados, así como la censura y destitución de Freddy Carrión y del superintendente de compañías Archundia. Entonces se ve que el trabajo de la Comisión de Fiscalización es importante, han cumplido una agenda que se han trazado, es una de las comisiones que más carga de juicios políticos tiene. Incluso ellos han interpretado la ley y han decidido no tramitar más de 2 juicios políticos a la vez, pero quizá esto se deba repensar para el siguiente año, para la proyección Señor Celi, 2022. ahora, ustedes también han observado el comportamiento de las diferentes bancadas frente a temas polémicos, como por ejemplo la ley tributaria que pasó por el Ministerio de la Ley, vaya la redundancia, el tema de los Pandora Papers, la propuesta presupuestaria 2021-2022, que también pasó sin ningún tipo de correcciones. ¿Cómo ha sido el comportamiento de cada una de las bancadas? En el caso de la ley urgente, y quisiera profundizar un poco ahí para que la ciudadanía comprenda cuál es el problema de fondo que existe en el Pleno de la Asamblea Nacional. Nosotros tenemos una tesis, y es que posiblemente las bancadas legislativas en estos 7 primeros meses aún desconocen del procedimiento parlamentario. Se notó muchísimo que en el trámite de la ley urgente ¿Son novatos? Son asambleístas novatos, pero algunos que fueron reelectos, y quizás, por ejemplo, en la bancada de UNES, tienen algunos que fueron reelectos, aunque muchos dicen que todavía por la novatada actúan de esa forma, pero no sé si hay más novatos que lo que conocen y tienen asesores también. Difícilmente podrían inducir a cometer errores, señor Celi. yo ahí tengo una preocupación muy clara y lo hemos evidenciado en carne propia. Nosotros realizamos una capacitación, como es de costumbre, al inicio del periodo legislativo, y había mucho desconocimiento al respecto de la materia, ¿no? Si bien es cierto, hay legisladores que tienen muchísima experiencia, pero quizá estos legisladores en las votaciones más importantes se excusan y envían a sus suplentes. Eso ocurre. Y eso ha ocurrido en la ley urgente. Los suplentes están participando, lo cual es legítimo. Quiero aclarar eso, que los suplentes participen garantiza que la curul no quede vacía ante la ausencia del principal y se representa a la ciudadanía. No O obstante, algunos por conveniencia no asisten, para no decir yo soy responsable que di mi voto por determinado tema o ley también, ¿o no? exactamente, existe esa posibilidad, no obstante no la podemos constatar. Sin embargo, pues sí hay un alto índice de excusas en el Pleno de la Asamblea Nacional, en donde los legisladores suplentes van y hacen
el trabajo legislativo, y ahí podrían pasarse algunos errores como lo que sucedió en la votación de la ley urgente, que no se negó, no se modificó y no se aprobó tampoco, con lo cual el presidente Guillermo Lasso, con todas sus facultades, tuvo la oportunidad de publicarlo a través de decreto ley, ¿no? Este famoso imperio de la ley. Lo que queremos ver ahora en adelante, pues, es que la Asamblea Nacional comience a trabajar de forma más consciente al respecto de su ley orgánica, de los procedimientos parlamentarios, e incluso la ley establece capacitaciones permanentes para los legisladores desde las coordinaciones académicas de la Asamblea Nacional al interno, de la Señor Escuela Celi, Legislativa y demás. ojalá estas vacaciones les caiga muy bien a los legisladores. Y ya para finalizar la entrevista, una calificación de 10 sobre 10, ¿cuánto pondría el Observatorio Ciudadano en estos primeros 7 meses a la Asamblea Nacional? Bueno, nosotros no calificamos a la Asamblea Nacional, quisiera aclarar eso. Nosotros entregamos... Claro, no califican, información a pero la más o menos ciudadanía. conscientemente, ¿no? La ciudadanía dice, este sacó 0, este tiene 1, tiene 2, tiene 3, pero poniéndose en el plano ciudadano. Claro, desde el punto de vista muy personal, ya lejos de la representación que tengo al Observatorio Legislativo, yo diría que la Asamblea Nacional es una Asamblea Nacional que no nos deja de sorprender, ¿no? Todas las actuaciones que tiene la Asamblea parecen no estar planificadas y todo parece que no existe un orden y un norte y una orientación política clara, ¿no? Y no solo lo decimos nosotros, sino los diferentes sectores políticos. Falta 1 año, 3 meses, un poco más, un poco menos, para que estas autoridades sean renovadas, pues, y esperemos que las cosas vayan mejorando. Gracias al señor Roger Celi, coordinador del Observatorio Legislativo, por darnos su punto de vista frente a los 7 meses que ha sido el trabajo de la Asamblea Nacional, que hoy está de vacancia legislativa. Ojalá convenga, en el 2022 venga con nuevos bríos, nuevas expectativas, que es lo que quieren los ecuatorianos, que confió en este nuevo periodo legislativo. Excelente día, señor Celi. Gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias. Excelente día a ustedes también.